Muy buenos días a todos, muchachos. El día de hoy vamos a adelantar lo relacionado con la clase de Penal Especial 1 en lo que tiene que ver con los delitos contra la integridad moral y posteriormente evacuaremos también los relacionados con los delitos contra la familia. En primer punto, y en lo que tiene que ver con los delitos contra la integridad moral, vamos a desarrollar varios aspectos y para ello voy a compartir pantalla para poder verificar estas diapositivas que permitirán tener un entendimiento mucho más claro de lo que yo quiero en este momento esbozarles a ustedes. Mientras que se amplían las diapositivas, tengo que decir que este principio o este bien jurídico que tiene que ver con la integridad moral tiene una protección especial a partir de varios textos constitucionales. El primero de ellos, el que tiene que ver con el artículo primero, el cual establece el respeto a la dignidad humana como un principio fundante del Estado Social de Derecho, habida cuenta que la integridad moral tiene una relación directa con ese principio de la dignidad humana mirado desde la esfera de lo que yo quiero proyectar de mí frente a lo que sería mi idea de crear en mi vida un proyecto de vida. Y básicamente esa relación directa de la dignidad humana con la integridad moral está casi que intrínsecamente plasmado en esa idea o en esa concepción kantiana de lo que sería la dignidad humana. Pero esta es desarrollada de forma mucho más concreta en varios artículos, como son el artículo 15 del mismo texto de constitucional, el cual eleva el derecho a la intimidad y el derecho al buen nombre. Frente a este punto del derecho al buen nombre, establece que toda persona tiene derecho a su intimidad personal, familiar y a su buen nombre, y otros aspectos pues, que ya hacen alusión a derechos como el habeas data. Pero con relación al punto concreto del buen nombre, aquí hay una relación muy directa a lo que sería el bien jurídico que estamos abordando. Pero al final, el artículo 21 que establece lo que es el derecho a la honra, creería yo que es el que desarrolla de manera mucho más concreta los parámetros a partir de los cuales vamos a analizar este principio de la dignidad humana. Perdón, el bien jurídico de la integridad moral como desarrollo del principio de la dignidad humana. Y es el que tiene que ver con el señalamiento que se establece de que se garantiza el derecho a la honra y la ley señalará la forma de su protección. Si observamos todos estos artículos, nos vamos entonces a determinar, bajo la perspectiva de la sentencia C419 del año 2019, qué sería ese derecho al buen nombre. La Corte Constitucional dejó claro que el derecho al buen nombre es ante todo un concepto que se tiene de alguien y es algo que se adquiere y para su adquisición, además del reconocimiento normativo y constitucional, el cual ya estamos señalándolo, es necesario el mérito, esto es que la conducta irreprochable de quien aspira a ser titular. Aquí quiero hacer una pausa porque básicamente tendremos que entender que ese derecho al buen nombre tiene una doble connotación, no solamente un reconocimiento jurídico que se da del mismo, sino que, como quiera, que es un aspecto de proyección de la persona hacia la sociedad, necesariamente se tiene o se parte de la idea de que la persona que aspira a tener un buen nombre necesariamente ha hecho algo para tenerlo, es decir, ha mantenido un comportamiento irreprochable y que desde ese punto de vista entonces las demás personas que estamos haciendo parte del conglomerado social no tendríamos ninguna tacha frente a ella y por ello esa persona conserva esa reputación. Esto implica que quien desee defender deberá haber mantenido un adecuado comportamiento que además debe ser debidamente apreciado por la colectividad. Por eso este concepto, repito, tiene más relación con lo que sería entonces una reputación que tengo a partir de mi comportamiento. Yo me voy creando una buena fama social y esa buena fama social es lo que finalmente redunda en lo que sería el buen nombre. Entonces tenemos que es un comportamiento reflejado en hechos, conductas o actitudes de la persona que una vez hecho público es reconocido por los terceros. Entonces tiene ese ámbito interior en el cual yo mismo deseo tener un buen nombre y proyecto entonces un comportamiento adecuado socialmente y las personas de mi entorno social reconocen mi comportamiento como un comportamiento bueno y por lo tanto se genera esa buena fama, ese buen nombre, que es lo que estamos aquí analizando.
En segundo lugar, tenemos otro concepto que pareciera que tuviera una relación directa con él, pero que al mismo tiempo debe ser entendido desde otras aristas, ya que ese derecho está claramente relacionado con otros aspectos, y es el hecho de que independientemente de la forma como yo actúe, tendré derecho a esa honra. Vamos a mirar cómo la Corte Constitucional sigue en esta sentencia diciendo claramente que el derecho a la honra es, aunque es próximo al buen nombre, está separado ya que representa aspectos que van más intrínsecamente relacionados con la persona, con ese reconocimiento normativo en el cual todos los miembros de la colectividad deben respetar ese derecho independientemente cuál sea mi comportamiento social. Entonces, fíjense que a diferencia del buen nombre ya no depende de la buena reputación o la buena fama que yo haga con mi comportamiento, sino que independientemente de que de pronto yo no tenga una persona que me preocupe mucho por mantener una buena fama o por mantenerse buen nombre, igual voy a tener reconocido un derecho a la honra, y bajo esa perspectiva las personas que hacen parte del conglomerado deben respetarlas, porque este derecho sí va, repito, y como lo había anunciado al principio de la casa, desarrollando lo que son preceptos o principios fundantes como sería la dignidad humana. Recuerden que la dignidad humana está o tiene una triple connotación desde el punto de vista jurídico, porque no solamente es principio fundante del Estado Social de Derecho, sino que además de eso es un valor supremo y al mismo tiempo un derecho. Entonces aquí se confluyen estas tres perspectivas o estas tres ópticas de lo que es la dignidad humana, y que desde ese punto de vista toda persona tendría derecho entonces a esa honra independientemente cuál sea su comportamiento social. Entonces, digamos que podríamos concluir como parte de este análisis que nos parte de la sentencia C419 del año 2019, que estos puntos están íntimamente relacionados con las actuaciones de la persona, y estamos hablando del buen nombre, pues en ella depende, pues de ella depende la forma como se transmite o se transfiere esa imagen, y son ellas las que permiten establecer un criterio acerca de cuál es la honorabilidad de mi comportamiento en sociedad, y en la medida en que la persona, saliéndome un poquito del texto, en la medida en que la persona en sociedad mantenga un comportamiento que es aceptado por ese conglomerado, básicamente la persona va a adquirir una muy buena fama, y eso tiene relación directa con lo que habíamos señalado acerca del buen nombre, que repito, se separa del concepto de honra, porque ya ese concepto no depende en sí, sino de mi dignidad humana y de mi reconocimiento normativo y legal, como lo establece el artículo 21 de la Constitución. Entonces, existen unos bienes jurídicos, existe para la protección de ese bien jurídico unos tipos penales concretos que entran a determinar cuál es el alcance normativo de las conductas que están prohibidas, porque se considera que afectan ese derecho a la honra. En primer lugar, tenemos el delito de la injuria, y aquí vamos a determinar entonces la diferenciación entre lo que es la injuria y la calumnia. En lo que tiene que ver con la injuria, señala la norma artículo 220, el que haga a otra persona imputaciones deshonrosas. Miren que aquí estamos tocando nuevamente lo que tiene que ver con la honra de la persona. Es decir, que el hecho de que, independientemente cuál sea mi comportamiento social, el hecho de que se hagan imputaciones que afecten mi derecho a la honra, afecten mi estima personal, claramente estaríamos frente a este tipo de comportamientos. Vamos a ver que en la calumnia ya es diferente, porque no se están haciendo imputaciones deshonrosas, sino que se está haciendo imputaciones de haber cometido la persona una conducta delictiva. Cuando yo le digo a una persona, tú eres un ladrón, no lo estoy injuriando, lo estoy calumniando. Pero cuando de pronto hago manifestaciones de la persona de comportamientos propios, así sean ciertos, es decir, miren que aquí no importa cuál es la proyección que yo esté haciendo de mi vida. Por lo menos, si yo soy una persona que soy promiscuo sexualmente y tengo muchas mujeres, el hecho de que una persona me señale como promiscuo, como se dice en el alcohol popular, tú eres un perro, un canalla, eso independientemente de que realmente lo sea, y desde ese punto de vista, independientemente de que la persona esté haciendo méritos para tener esa mala fama, e igual sería
imputación deshonrosa, y al ser una imputación deshonrosa estaría cometiéndose el delito. Ya vamos a ver que frente al delito de calumnia esta situación varía, porque si yo soy una persona que ha sido condenada por homicidio y alguien me llama asesino, y ya yo he sido, o ya mi presunción de inocencia ha sido desvirtuada, indudablemente que no podría, desde ese punto de vista o desde esa óptica, denunciar por el delito de calumnia, porque está verificado que efectivamente la persona sí cometió el comportamiento que se le está indicando. Frente a este delito de injuria, que recordemos que hace parte de lo que tiene que ver con afirmaciones deshonrosas, vamos a establecer en primer lugar la clasificación. Primero que todo, es un tipo penal de resultado, es decir, se requiere que efectivamente se haya hecho esa afirmación deshonrosa. Al mismo tiempo, es de conducta instantánea, es un delito monoofensivo, es decir, afecta solamente al bien jurídico de la honra. Y afecta entonces básicamente, como dijimos, tanto el derecho a la honra como el derecho a la buena reputación o al buen nombre, que recordemos que ya habíamos señalado que son conceptos que son filiales, sin embargo no significan lo mismo. El sujeto activo es indeterminado, puede cometer la conducta de cualquier persona. El sujeto pasivo también es indeterminado, es decir, es la persona titular del derecho al bien jurídico de la honra. La conducta claramente es una conducta de hacer, no es una conducta omisiva, sino una conducta activa, en lo que tiene que ver de hacer a la persona una imputación deshonrosa. Básicamente la norma no presenta elementos descriptivos, o sea que puede ser cualquier tipo de señalamiento deshonroso. En cuanto a lo que tiene que ver con el objeto jurídico, estamos claramente vistos que tiene que ver con el derecho a la integridad moral, al honor, a la honra y a la buena reputación. En lo que tiene que ver con el objeto material de la conducta, recae sobre la acción como tal de realizar imputaciones o afirmaciones de tipo deshonrosa. Este delito de la injuria, igualmente, es como la modalidad dogmática es dolosa, eminentemente dolosa, es decir, si yo realizo de pronto de forma culposa cualquier tipo de afirmación, no estaríamos frente a este bien jurídico. En lo que tiene que ver con otros aspectos que me parece que son interesantes que analicemos, en la antijuricidad del comportamiento, obviamente hay una amenaza efectiva al bien jurídico o un daño efectivo al bien jurídico. En cualquiera de los dos eventos estaríamos frente a una antijuricidad del comportamiento, siendo inadmisible el estado de necesidad como causal de exclusión de responsabilidad y siendo admisible el consentimiento del sujeto pasivo. Es decir, si yo, vamos a ponerlo de pronto en un lenguaje coloquial para que se entienda, yo puedo tener de pronto una jerga o una forma de hablar con mis amigos que incluye afirmaciones que en cualquier momento pueden tener la calidad de ser deshonrosas, como por ejemplo, si yo me llamo con un amigo mío por lo menos marica, o me llamo con un amigo mío perro, o tengo ese tipo de formas de comunicarme con amigos donde yo estoy aceptando ese lenguaje y mi amigo también está aceptando ese lenguaje, evidentemente frente a esa situación no estaríamos ante una injuria, porque hay una aceptación o un consentimiento del sujeto pasivo. Diferente es que una persona que no me conozca, que no tenga ningún tipo de pronto de amistad conmigo, venga y me diga perro o marica, indudablemente serían afirmaciones que en algún momento podrían estar afectando mi honra y que bajo esa perspectiva estaríamos frente al delito de injuria. Hay otras causales que son admisibles, como el incumplimiento de un deber legal o una orden legítima. En cuanto a la culpabilidad, que tiene que ver, sabemos, con ese conocimiento de que mi comportamiento es antijurídico y esa voluntad para actuar, necesariamente se deben analizar dos aspectos. En lo que tiene que ver con la inexigibilidad de un comportamiento diferente, y esto es que la persona pueda actuar con libertad para conocer esa antijuricidad de mi actuación o de mi actuar, básicamente son causales admisibles el insuperable coacción ajena y el miedo insuperable. Y por incapacidad en cuanto a la imposibilidad de comprender la ilicitud del hecho, se admite la inimputabilidad por trastorno mental o la falta de conocimiento de la antijuricidad, como tiene que ver con lo que tiene que ver con el error de prohibición. Bien, en cuanto a la calumnia, observemos, y ya lo había anunciado,
que tiene que ver con que se le impute falsamente, y por eso hacía la claridad, que si es real la situación, es decir, yo tengo una condena por homicidio y me dicen asesino, ya no me estarían haciendo una imputación falsa. Miren que en el anterior tipo penal, se hablaba simplemente de afirmación o de una imputación deshonrosa. No decía falsamente deshonrosa, quiere decir que así sea cierto frente a aquella conducta, igual se estaría cometiendo el delito. Acá no, acá se necesita que la imputación sea falsa. Y en ese sentido, el que imputa falsamente a otro una conducta típica incurrirá en prisión de 16 a 72 meses. Vamos a ver entonces que este delito, claramente objetivo, es un delito de peligro, de conducta instantánea, monofensivo, se afecta un solo bien jurídico y además es de carácter general. En cuanto a los elementos normativos de la conducta, se requiere que la conducta, o para que la conducta sea típica, claramente se requiere que la afirmación que se está haciendo sea frente a un comportamiento típico, es decir, cualquiera de los delitos, que a mí se me diga que soy ladrón, que soy asesino, que soy estafador, es decir, que la afirmación falsa, afirmación deshonrosa, sea frente a un comportamiento típico. Por eso decía al principio que cuando a mí se me está señalando como una persona que cometió un delito en concreto, estaríamos frente al delito de injuria. Este delito, perdón, de calumnia, que hay un error en la colocación de la diapositiva. Ese delito de calumnia, mis queridos amigos, que es el que estamos analizando en este momento, claramente tiene un aspecto que me parece que es crucial, y es que se tiende a confundir con otras conductas punibles como sería la falsa denuncia contra persona determinada. Vamos a suponer que yo denuncio a Juan porque lo creo haber sido autor de una conducta punible como por ejemplo una estafa o una extorsión, y resulta que efectivamente Juan no incurrió en esa conducta. Frente a ese comportamiento de haber denunciado a esa persona directamente, no estaríamos en el delito de calumnia, sino estaríamos en el delito de falsa denuncia contra persona determinada. En cuanto a la modalidad de este delito, es eminentemente doloso, es decir, yo tengo que tener el deseo de imputar a esa persona ese comportamiento, y obviamente debo saber que con mi comportamiento estoy afectando el bien jurídico, es decir, que yo tengo que saber que estoy haciendo una imputación de un tipo penal que se encuentra consagrado en la legislación. Básicamente, tenemos que hay un fin específico determinado, que es realizar esa imputación de ese comportamiento, falsa imputación de ese comportamiento típico o esa acción típica. E igualmente, en lo que tiene que ver con el error de tipo, es admisible cuando de pronto la persona erradamente cree. Vamos a suponer que alguien erradamente cree que yo tengo una condena por violación y me dice que yo soy un violador. Podría en un momento dado eventualmente establecerse que si la persona no tenía conocimiento de que estaba haciendo una imputación falsa, sino que actuó bajo la convicción de que su imputación era real, podría estar exonerado pues, de la sanción establecida por esta conducta. Acá también es admisible como causal de exclusión de la antijuricidad el consentimiento del sujeto pasivo. Por lo tanto, si yo permito que me manifiesten ese comportamiento, esa acción, claramente estaríamos frente a una tipicidad de la conducta. Entre otras cosas, porque ambos delitos, tanto el anterior como este, son delitos querellables. Por lo tanto, si yo no presento querellas, porque de una u otra manera tácitamente estoy aceptando o estoy emitiendo mi consentimiento para que me llamen de esa forma. Vamos a ver entonces una diferenciación entre ambas conductas. La injuria y la calumnia. En lo que tiene que ver con la injuria, se tiene que se debe imputar a la persona un comportamiento deshonroso. En cambio, en el otro delito, en la calumnia, se le atribuye a la persona un hecho delictivo. ¿Ya? Un hecho delictivo. En segundo, el actor debe conocer que el hecho es deshonroso. Aquí claramente se tiene que saber que con esa afirmación se está ofendiendo la honra de la persona. En cambio, en el otro delito, pues se requiere ya es conocer que la situación es falsa, es decir, que la imputación o la atribución del comportamiento es falso. Es decir, yo tengo que saber que la persona no es un violador o no es un asesino o no es un estafador. Si yo creo falsamente que lo es, no siéndolo, no estaría incurriendo en la conducta, que aquí se requiere que la persona conozca
que el hecho delictivo que se le está atribuyendo a esa persona es falso. En el otro punto es que el carácter deshonroso debe menoscabar la honra de la persona, indudablemente que es así. Por eso que el consentimiento de la víctima no lo afecta. Si yo me juego con un amigo llamándome de esa manera, perro, marica o como sea, claramente en esa situación concreta no estaríamos frente a un comportamiento deshonroso. Acá reiteramos que el autor debe conocer la falsedad de esa imputación que se está realizando. Y por último, tenemos que en la injuria el actor tenga o tiene que tener conocimiento de que el hecho tiene una capacidad de dañar o menoscabar la honra de la persona, y en el delito de calumnia el autor tenga la intención de realizar esa imputación deshonrosa. Esos serían los rasgos distintivos de ambos comportamientos. Hay unos puntos importantes que tenemos que señalar. En primer lugar, estos delitos solo se configuran si el actor manifiesta el comportamiento de forma dolosa. Ambos delitos son dolosos. Es decir, que cuando se realiza con la intención de causar daño a la víctima o con el conocimiento de que las imputaciones son falsas o deshonrosas. Si se actúa por un error, por culpa, negligencia, no estamos frente a este tipo de comportamientos. Igualmente, claramente establece el artículo 225 del Código de Procedimiento Penal que no habrá lugar, o del Código Penal, perdón, dice, no habrá lugar a la responsabilidad penal en los delitos de injuria y calumnia cuando el autor o partícipe se retracte voluntariamente antes de que se profiera sentencia de primera o segunda instancia. Es necesario que la retractación se haga o se haga constar por los mismos medios o tenga las mismas características de la imputación falsa que se hizo a la persona. Es decir, que se haga por los mismos medios y que sea de las idénticas características. ¿Qué es la retractación entonces? La retractación, como una forma de extinción de la acción penal en los delitos de injuria y calumnia, se da cuando yo, por ejemplo, manifiesto que Juan es un ladrón, y posteriormente, ya teniendo un proceso iniciado, me retracto y manifiesto, me equivoqué, Juan no es ningún ladrón. Claramente esa situación de retractación extingue la acción penal frente al delito de injuria y calumnia y se da como una situación concreta de reivindicación de ese derecho a la honra, pero debe hacerse por los mismos medios. Es decir, que si yo lo hice por medio de una publicación, debo hacerlo igualmente a través de una publicación. Entonces, cuando el derecho al buen nombre y a la honra son restablecidos mediante la retractación ordenada por una tutela, no hay lugar a que se continúe la acción penal. Quiere decir que si yo interpongo una acción de tutela, yo recuerdo que hace tiempo hubo un caso de una serie que se estuvo transmitiendo con relación a un expresidente, una serie que se llamaba Matarife, y ese expresidente vía tutela solicitó que se hiciera las debidas correcciones para proteger su buen nombre. Si en un fallo de tutela se llegase a determinar la obligatoriedad que tendrían los promotores de esta serie de retractarse, indudablemente que eso daría lugar a la extinción de la acción penal. Hay un tema que quiero tocar y que es un choque jurídico que existe frente a dos tipos de derechos que están reconocidos en la Constitución política. En primer lugar, el derecho a la honra, que ya lo vimos, y en segundo lugar, el derecho que se tiene de la libre expresión o el derecho a informar. Claramente aquí existe una tensión entre estos dos derechos y esta tensión está dada en la posibilidad que yo tengo de dar a conocer una determinada información que de una u otra forma termine afectando la honra de otra persona. Es decir, supongamos que yo soy periodista y yo tengo conocimiento que frente a una persona de reconocida vida pública se ha iniciado algún tipo de investigación porque esa persona, por ejemplo, violó a una niña o presuntamente violó a una niña. Bajo esa óptica, miremos entonces cómo ese derecho a la información o ese derecho a informar entraría en una tensión permanente con el derecho a la afectación del buen nombre, porque de una u otra forma se afecta la reputación de la persona que se está informando, realizó ese comportamiento cuando aún tiene su libertad o su presunción de inocencia incólume, es decir, no ha sido derrotado en juicio. Desde esa óptica, entonces, miramos que ese derecho, según la Corte de Libertad de Expresión, tiene un carácter privilegiado en el ordenamiento jurídico colombiano,
y claramente debe ser tenido en cuenta por los jueces al momento de evaluar la configuración de los delitos de injuria y calumnia, es decir, no a la ligera debe tomarse la decisión, sino que debe entrarse a estudiar. Normalmente los medios de comunicación tratan de utilizar expresiones como presuntamente violador para tratar de determinar que su presunción de inocencia está en colmo y que de esa forma no se está afectando su derecho a buen nombre, sino simplemente están informando que efectivamente contra esa persona se está llevando a cabo una investigación penal que todavía no ha dado los resultados sancionatorios. Bien, hay unas lecturas que quiero recomendar. 9. Igualmente la sentencia SP 592 del año 2019, radicado 49.287, con ponencia del magistrado Eugenio Fernández. Que esos dos documentos sugiero que por favor los lean como un complemento de la información que estamos dando acá. Igualmente, acá en las diapositivas no se colocó, pero sí tengo que señalarlo, que existen otros bienes jurídicos en los que claramente se desarrolla este tipo de circunstancias, como sería el hecho de que existe una circunstancia concreta que se conoce como injuria por vías de hecho, y es cuando la persona realiza este comportamiento a partir de otro tipo de acciones. Hace un tiempo la Corte señaló o modificó la sentencia de una persona que fue condenada por haberle tocado las nalgas a una muchacha, iba en una bicicleta y le tocó las nalgas a una muchacha. La persona había sido procesada inicialmente por el delito de acto sexual. Sin embargo, la Corte consideró que este tipo de comportamiento lo que constituyera una injuria por vía de hecho, es decir, es actitudes o comportamientos que llevan a determinar afectación de la honra sin que necesariamente sea a través de una afirmación directa de la persona. Hay otro punto importante que me parece que se debe señalar, y es que este bien jurídico también tiene tipos penales como son injurias entre litigantes. Claramente, si dos litigantes se llegan a injuriar de manera recíproca, se anula el comportamiento punitivo, es decir, no estaríamos frente a conductas independientes de injuria y calumnia, sino que se entiende que esa situación anula la punibilidad de los mismos, de esos dos comportamientos. Y por último, que no se me escape algo, lo que tiene que ver con la utilización de los medios de comunicación. Hoy en día que son tan famosas la utilización de las redes sociales para lanzar impropendios contra las personas, esa situación se entiende como una circunstancia específica de agravación de este comportamiento, habida cuenta de que la utilización de medios de información masivo lo que hace es que se amplifica el daño o la vulneración que se realiza a la honra, es decir, a que yo lo haga a través de unas redes sociales que indudablemente van a masificar el conocimiento de las personas frente a ese comportamiento. Entonces yo creo que eso es todo lo que tenemos que decir sobre este bien jurídico. Reitero la necesidad de hacer esas lecturas para que quede claro todo lo que tiene que ver con el bien jurídico de la integridad moral. Voy a suspender entonces acá y voy a realizar otro video en relación a lo que tiene que ver con el bien jurídico de la familia. Entonces, le agradezco mucho haberme atendido pues esta primera parte de la clase, y vamos entonces a lo que tiene que ver con el bien jurídico de la familia. Gracias.